Buenas tardes, estimados estudiantes de quinto de secundaria. Espero que todos estén muy bien. Les habla su profesora de comunicación, Kelly Molina Noya. Antes de empezar con la sesión del día de hoy, vamos a iniciar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, te agradezco por el día maravilloso que nos regalas y por darnos un día más de vida. Señor Jesús, que este día que inicia sea de paz y bendiciones. Danos salud y bendice a todos nuestros anhelos y a nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, empezaremos con la sesión cuyo nombre es Conociendo a José María Arguedas a través de sus obras. ¿Sí? Bueno, el propósito de nuestra sesión es identificar información básica y relevante acerca de las obras de José María Arguedas a través del video proporcionado para luego elaborar una infografía. Iniciaremos con Agua. Agua es un libro que contiene 3 cuentos. Guarmacuyay, Agua, que tiene el mismo nombre que el libro, y Los 3 escoleros. Bueno, en Agua, Arguedas refleja sus recuerdos vividos en la hacienda de Viseca y en Puquio, ¿sí? Cuando él era niño. Bueno, iniciaremos entonces con Guarmacuyay. Guarmacuyay acontece en la hacienda Viseca, donde Arguedas vivió cuando era niño. Viseca es una quebrada angosta y honda. El caserón de la hacienda está junto al río que en las noches suena fuerte. Junto al caserío hay una cascada entre las piedras. El agua se vuelve blanca y suena fuerte. En las noches, cuando todo estaba callado, esa cascada levanta su sonido y parecía cantar. Ernesto es un niño enamorado de la Justina, una india que está enamorada del Kutu. Y esto molesta al muchacho, quien la ve bailar en un patio del caserío de la hacienda de Don Froilán, sintiendo que su corazón tiembla cuando ella se ríe y llora cuando sus ojos miran al Kutu. Los cholos se habían parado en el círculo y Justina cantaba en el centro de él. El charanguero daba vueltas alrededor del círculo, dando ánimo, gritando como potro enamorado. En esos instantes apareció Don Froilán y los largó a todos para que se vayan a dormir. El niño Ernesto y Kutu vivían en la misma casa que pertenecía a Don Froilán. Una noche, Kutu le dijo a Ernesto que Don Froilán había abusado de la Justina cuando ésta fue a bañarse con los niños. Ernesto no podía creerlo y se puso a llorar. Abrazado al cholo, el Kutu era un hombre fornido. Lo levantó como quien alza a un becerro y lo echó sobre su cama diciéndole que la Justina tenía corazón para él, pero que ella sentía miedo porque él era un muchacho todavía. Ernesto sentía una rabia irrefrenable por lo que había hecho Don Froilán, llegando a decirle al Kutu que cuando fuera grande lo mataría. Era tanta su sed de venganza que incitó a Kutu para que matara a Don Froilán con su honda, como si fuera un puma ladrón. Ante la negativa del indio, Ernesto lo acusó de cobarde y le dijo que se largara porque en Viseca ya no servía. 2 semanas después, Kutu pidió licencia y se fue. La tía de Ernesto lloró por él, como si hubiera perdido a su hijo. Ernesto se quedó junto a Don Froilán, pero cerca de Justina, de su Justinacha ingrata. Ya no fue desgraciado. A la orilla de ese río espumoso, oyendo el canto de las torcasas, vivía sin esperanzas, pero ella estaba bajo el mismo cielo que él. En esa misma quebrada que fue su nido, contemplando sus ojos negros, oyendo su risa, mirando sus pestañas largas, su boca que llamaba al amor y que no lo dejaba dormir. La mirada desde lejos era casi feliz
porque su amor por Justina era un guarmacuyay, amor de niño, y no creía él tener derecho todavía sobre ella. Sabía que tenía que ser de otro, de un hombre grande, que empuñara ya el zurriago, el mismo látigo con que Cuto masacraba a los becerros más finos y delicados de don Froilán, como queriendo así lavar el honor de la Justina. Ernesto vivió alegre en esa quebrada verde y llena del calor amoroso del sol, hasta que un día hubo de abandonar aquella tierra que amaba tanto y que era su ambiente para vivir, como un animal de los llanos fríos, llevado a la orilla del mar, sobre los arenales candentes y extraños. Bueno, después de haber escuchado el cuento Guarmacuyay, hablaremos sobre agua. En la muerte de los Arango, una epidemia de tifus había aniquilado el pueblo de Saila, el cual era aledaño al pueblo donde vivía Arguedas. A los pocos días, el tifus atacó al otro pueblo y los cortejos fúnebres se hicieron muy frecuentes. Los indios cargaban a los muertos en unos féretros toscos donde muchas veces los brazos del carácter sobresalían por los bordes. Las mujeres seguían el cortejo llorando a gritos y cantando el ayataki, que era el canto a los muertos. El pueblo fue aniquilado, llegando a cargar hasta 3 cadáveres en un féretro. Adornaban a los oxisos con flores de retama, pero en los días posteros las propias mujeres ya no podían ni llorar ni cantar, por estar roncas e inertes. Tenían que lavar la ropa de los muertos para lograr la salvación, la limpieza final de todos los pecados. El panteón era un cerco cuadrado y amplio. Antes de la peste estaba cubierto de vegetación. Cantaban los jilgueros y al mediodía las flores de retama exhalaban perfume. Pero en aquellos días el tifus desarraigaron los arbustos y los quemaron para sahumar el cementerio. El panteón perdió así toda su belleza. Muchos vecinos importantes del pueblo murieron. Los hermanos Arango, que eran ganaderos y dueños de los mejores campos de trigo, no pudieron liberarse del trágico final que les esperaba. Don Juan Moreno, alto, fornido, no pudo resistir al tifus y después de 12 días de fiebre murió a los 32 años, perdiéndose con él la esperanza del pueblo, ya que había prometido comprar un motor para instalar un molino eléctrico y dar luz al pueblo, hacer de la capital del distrito una villa moderna, mucho mejor que la capital de la provincia. Todos lo lloraban en la puerta del panteón cuando iban a bajar el cajón a la sepultura, donde Eloy, su hermano, le prometió que en un mes estarían juntos. El destino adelantó la fecha y antes de los 15 días moría don Eloy. Muchos niños de la escuela, decenas de indios, señores y otras personas importantes caían diariamente víctimas de esta terrible epidemia. A pesar que algunas beatas viejas, acompañadas de sus sirvientas, iban a implorar en el atrio de la iglesia, una mañana don Jáuregui, el sacristán y cantor, entró a la plaza tirando de la brida al caballo tordillo del finado don Juan. Don Jáuregui hizo dar vueltas al tordillo en el centro de la plaza y luego de darle de latigazos y hacerlo parar en las patas traseras, gritó con su voz delgada, tan conocida en el pueblo, que el tifus estaba montando en ese caballo y que había que cantarle una despedida. El caballo corría espantado por la indiada y cuando llegaron al borde del precipicio de San Bugida, junto al trono de la Virgen, don Jáuregui cantó en latín una especie de responso junto al trono de la Virgen. Luego se empinó y bajó el tapaojos de la frente del tordillo para cegarlo. Le dio un latigazo y el tordillo saltó al precipicio. Su cuerpo chocó y rebotó muchas veces en las rocas. Y ahí es donde termina la historia.
Arguedas iniciaba de esa manera el carácter marcadamente autobiográfico en sus obras, en donde se puede evidenciar varios valores característicos del universo andino, como el gran sentido religioso de su gente y la profunda identificación que tienen con la tierra en la que viven. Pero tal vez lo más destacable es la profunda complejidad de los pueblos de la sierra, con toda su belleza y misterio, pero también con toda la violencia, injusticia y frustración que agobiaban a sus habitantes. Con esos 3 relatos de agua, el joven desconocido, escritor, blanco e indio a la vez, hacía el ingreso formal al mundo de las letras peruanas, al que tanto había deseado pertenecer en aquel entonces. El Sexto. Para hablar del Sexto, recordaremos que Arguedas fue encarcelado junto con sus compañeros de universidad en una de las peores cárceles para criminales que había en el Perú, el temible penal llamado El Sexto, quien ocultaba en su interior las más horrendas imágenes de la vida carcelaria. En un universo de pesadillas, los jóvenes universitarios tuvieron que alternar con peligrosos asesinos, violadores, traficantes de drogas que buscaban algo para comer entre los montículos de basura. En ese tenebroso lugar, José María Arguedas permaneció cerca de 1 año, y esa dolorosa experiencia sería escrita mucho tiempo después en una de sus famosas novelas, publicadas en el año de 1961. El Sexto es un testimonio conmovedor que revela por igual el horror de la vida en prisión y la fraterna solidaridad que puede encontrar un reo entre algunos de sus compañeros de celda. Pero el encierro también le sirvió a Arguedas para unir lazos con su amiga Celia, con quien se casaría después. En ella siempre encontraba consuelo en la visita de esta dama, quien llevaba a veces algo de comida o fruta que le permitía olvidar por un momento la inmunda comida de la cárcel. La constante presencia y las frases de apoyo que recibió de Celia en esos reencuentros despertaron en el joven José María Arguedas un sentimiento amoroso, o acaso una gratitud tan profunda que parece el amor. El Sexto. La novela empieza con el ingreso del joven Gabriel a la prisión de El Sexto, en pleno centro de Lima, donde oye los cánticos de los presos políticos. Los apristas cantan a todo pulmón la Marsella aprista y los comunistas el himno internacional. Gabriel es un estudiante universitario involucrado en una protesta contra la dictadura que rige el país, y por ello es conducido al pabellón destinado a los presos políticos, situado en el 3er piso del penal. Es introducido en una celda que compartirá en adelante con Alejandro Camat Jiménez, un sindicalista minero de la Sierra Central, que había sido preso por comunista. Camat se convierte para Gabriel en el guía y consejero en ese submundo donde se encuentra lo peor y lo mejor del Perú. La cárcel está dividida en 3 niveles. En el primer piso se encuentran los delincuentes más peligrosos y prontuariados. En el segundo están los delincuentes no avesados, violadores, ladrones, primerizos, estafadores, etc. Y en el tercero se encuentra, como ya les dije, los presos políticos. Gabriel va conociendo uno por uno a los presidiarios. Pedro es el líder de los comunistas y Luis es el líder de los apristas. Estos últimos son los más numerosos. Destacan también el aprista Juan o Moctullón y el comunista Torralba. Otros políticos como el Pacasmayo y el piurano Policarpio Herrera se consideran apolíticos y aducen estar en prisión por venganzas personales. De entre los delincuentes del piso inferior, Gabriel conoce a los que son los amos del Sexto.
Maraví, el negro Puñalada y Rosita. Este último es un travesti. Otro grupo lo conforman los vagos, algunos de los cuales son pintorescos, como el negro que enseña su pene, inmenso como el de una bestia de carga, a cambio de 10 centavos, pero otros son verdaderos espantajos humanos, víctimas de la burla y el sadismo de los más avesados, como el pianista, el japonés y el clavel. Lo ocurrido en torno a Clavel ejemplifica en su máxima expresión el horror carcelario. Clavel es un muchacho homosexual quien luego de ser violado por los presos es encerrado por puñalada en una celda obligándolo a prostituirse. Todo ello con la complicidad de los guardias y las autoridades penitenciarias. Clavel termina por enloquecer. Otra escena nos permite conocer el alma bondadosa de Gabriel, cuando el pianista agoniza en el pasillo, víctima de los maltratos sufridos. Gabriel, con ayuda de Mocontullo, lo recoge y lo regresa a su celda y lo abriga con su ropa. Inesperadamente se acerca a el Rosita, ofreciéndole ayuda y protección al pianista, pero este aparece muerto al día siguiente, y algunos presos acusan a Gabriel de ser el responsable de su muerte, presumiendo que las ropas que le regaló habían traído la codicia de los vagos, quienes en el forcejero, para quitársela, lo habrían ahorcado. Esto provoca una disputa entre apristas y comunistas. Los primeros acusan a los segundos de provocar el incidente para enredar a Moctuyó con Rosita, y así ensuciar la trayectoria de quien era considerada como la esperanza del partido por su juventud y entusiasmo. Este incidente provoca una serie de discusiones entre los militantes de cada partido. Los apristas se consideran los verdaderos representantes del pueblo peruano y acusan a los comunistas de estar al servicio de Moscú. Por su parte, los comunistas acusan a los apristas de ser intrigantes y actuar solo como instrumentos de la clase oligárquica para frenar la revolución auténtica. Ante tal discusión, Gabriel no tiene reparos en decir abiertamente que no comulga con ideología y disciplinas politizadas, que según él limitan la libertad natural del ser humano. Los demás comunistas le responden que es un idealista y soñador y que le falta compenetrarse más con la doctrina del partido. Mientras tanto, el Clavel continúa siendo prostituido en su celda, lo que conmueve y repugna a los presos políticos. El más afectado es Pacasmayo, quien para colmo es presa de una extraña enfermedad que le hace enrojecer el rostro ante la indiferencia del médico de la prisión, quien se limita a decirle que solo es un mal pasajero. El piurano también demuestra abiertamente su aversión hacia todos los actos homosexuales y de violencia sexual que se practican en la cárcel. Los líderes de los presos políticos se ponen de acuerdo y solicitan una entrevista con el comisario del penal. Asimismo, le envían un petitorio donde exigen que se ponga fin al tráfico sexual y se trasladen a otra prisión, al Puñalada, Maraví y Rosita. Firman la solicitud Pedro Luis y Gabriel, este último en nombre de los universitarios e independientes. El comisario llama a todos a su despacho. Luego de leer el petitorio, lo rechaza. Iracundo, aduciendo que la cárcel era precisamente para eso, para que los presos se jodieran entre ellos y que debían estar más bien agradecidos los políticos de que no fueran encerrados en el primer piso, lo cual sería, según, el verdadero castigo, por traidores a la patria. Luis y Gabriel no se contienen y responden digna y airadamente, ante lo cual el comisario llama a los guardias y ordena que los golpeen y los devuelvan a sus celdas. Poco después, fallece Alejandro Camac en brazos de Gabriel. En los últimos días, su salud se había quebrantado y perdido la visión de un ojo. Todos los políticos apristas y comunistas rinden homenaje a quien consideran un luchador social. Pedro da un vibrante discurso. El cadáver es sacado
y los presos lo despiden cantando a toda voz sus himnos respectivos. El teniente es enviado a callar a los presos, pero no logra su cometido. La muerte de Kamak conduce con la del japonés, víctima de hambre y golpes. Ambos cuerpos son sacados del penal en el mismo camión. Otro suceso que conmueve a Gabriel es el ocurrido en torno a Livio Taisaco, un muchacho serrano y sirviente de 14 años, quien llega a la cárcel acusado por su patrona de robarle una joya costosa. Esa misma noche, Puñalada y otros negros violan al muchacho, quien amanece llorando desconsoladamente. Gabriel trata de calmarlo, lo lleva a su celda y le cuenta sobre la vida de su pueblo, situado también en las serranías, donde los hombres son valientes y no lloran, a pesar de latigarse en las festividades patronales. Livio siente entonces alivio al encontrar a una persona que le habla con el idioma del corazón. Poco después, la patrona del muchacho avisa que ya encontró la joya perdida y pide que le entreguen a Livio, pero este no quiere regresar donde ella. Gabriel le convence entonces para que se vaya de la prisión y lo despide afectuosamente, dándole la dirección de un amigo donde lo alejarían y darían trabajo. Este último incidente convence a Gabriel que el negro Puñalada debía morir y pide al piurano que lo asesine. El piurano promete hacerlo y se consigue un enorme cuchillo. Una noche, Gabriel escucha los gritos de Pacasmayo. Al asomarse por la baranda, lo ve arrojarse desde lo alto contra las rejas de la celda del clavel, rompiéndose el cuello. No repuesto de la impresión, al poco rato Gabriel escucha al Puñalada gritando de dolor y lo ve desplomarse, sangrando, con un enorme corte en el cuello. Gabriel cree al principio que es obra del piurano, pero este se acerca y le asegura que otro se le había adelantado. El teniente, el cabo y los guardias irrumpen y encuentran al negro exhibicionista con un cuchillo en la mano. Asumen que es el asesino de Puñalada y lo arrestan. También llevan como testigo a Gabriel y al piurano. Gabriel cuenta a los policías que Pacasmayo se quitó la vida al no poder soportar el abominable espectáculo del muchacho prostituido. Pero el cabo supone que el motivo más probable sería un sentimiento de celos por el maricón, lo cual indigna a Gabriel y al piurano. Ambos son devueltos a la cárcel, pero cuando atraviesan el patio se les acerca el Pato, un inspector, quien pistolea en mano, amenaza al piurano y lo insulta, llamándolo cholo asqueroso. El Pato era un soplón o delator al servicio del gobierno y como tal odiado por los presos políticos. El piurano no soporta la ofensa y con un movimiento veloz saca su cuchillo y le da un tajo en el cuello. El Pato se desploma muerto ante la estupefacción de todos. Gabriel sube al tercer piso y anuncia a todos a voz el suceso. Todos celebran y dan vivas al piurano. El relato termina cuando al amanecer siguiente, Gabriel despierta al escuchar una voz que llamaba a los presos desde la puerta de la prisión, imitando al Puñalada. Era un negro joven que relevaba al fallecido. Jaguar Fiesta. Se trata sobre la corrida de toros andina llamada Turupuyay o Jaguar Fiesta, que significa fiesta sangrienta, que se llevará a cabo en Puquio. Los pobladores tienen expectativa por saber quién lidiará con Misitú, considerado por ellos como un dios. Para los indios, esta fiesta de toros es un ritual de dos mundos, criollos e indios, porque ven al toro como a los criollos, hacendados o españoles, abusadores, quienes en tiempos pasados llegaron al pueblo puquio, se apoderaron de sus tierras, las convirtieron en pastizales y los explotaron.
y ven a su gente, indios, como los capeadores, quienes entretienen, dominan y matan al toro. Cuando el superfecto se entera de la realización del Jaguar Fiesta, por ser fiestas patrias, prohíbe tal evento por considerarlo sangriento y salvaje. Los puquinianos lo desafían y mantienen su posición. Mandan a los Callao a pedir al misitú, al hacendado don Julián, pues el animal pastaba en sus tierras. El comerciante, don Pancho, está de acuerdo con la fiesta. Termina apresado y muerto por instigar a los indios a desobedecer. En cambio, don Demetrio quiere una corrida de toro tipo Plaza de Hacho, con un toreto profesional. Por tantas prohibiciones, los indios se reúnen y deciden, empeñados en llevar a cabo el Turupulcay en la plaza de Pichacachu y desobedecer rotundamente la decisión del subprefecto enviado por el gobierno central. Finalmente, los principales y autoridades dejan que se realice el Jaguar Fiesta. Los capeadores entran al campo, lidian con el toro y cuando éste hiere a un torero indio, el Barayoc, jefe o alcalde de los Callaos, con ayuda de otros puquianos, dinamitan al animal, explotando este en 1000 pedazos. Con este acto, los comuneros puquinianos demostraron a sus autoridades que son fuertes, valientes y aguerridos. En esta obra podemos concluir el sangriento espectáculo del Jaguar Fiesta, que transcurre en la ciudad de Puquio, en el departamento de Ayacucho. En este lugar, la fiesta taurina, de innegable procedencia española, había sido adaptada por la cultura andina y convertida en un suceso aún más sanguinario y peligroso, en donde el toro es obligado a cargar un cóndor vivo que le pica los ojos y el cuello sin dejarlo. El toro, quien tratándose de quitárselo de encima, frente a la mirada y los gritos de los pobladores andinos, quien valentonados por el alcohol no dudan en salir a frente y enfrentar al toro de manera temeraria. La redacción de esta novela enfrentó al escritor con un desafío ya conocido desde sus primeros relatos, y este era no valerse del idioma español para recrear la vida y las costumbres, los más íntimos sentimientos de los habitantes del mundo quechua. Los ríos profundos. Al escribir esta novela, Arguedas se encontraba un poco depresivo, recordando los padecimientos sufridos en casa de la madrastra y la experiencia desalentadora de sentirse un blanco entre los indios y un indio entre los blancos. Le provocaba una grave crisis de identidad y ni siquiera el cariño de su esposa podía liberarlo de esos fantasmas. La obra inicia con el niño indio, Ernesto, de 14 años, quien viaja constantemente con su padre, que es un abogado de provincia, inestable y errante. Empieza el relato cuando llegan al Cusco a visitar a su tío Manuel Jesús, el Viejo, pariente muy rico, pero avariento y cruel. Después viajan por la serranía y deciden instalarse en Abancay, donde estudiaría Ernesto. Como su padre tiene que seguir viajando, deja internado a su hijo en un colegio religioso, cuyo director es el padre Linares, mediador entre pobres y hacendados ricos. Allí vivió una serie de sucesos que comparte con sus compañeros de estudio, las luchas interiores por mantener sus ideales. Allí sentirá el despertar sexual del primer enamoramiento, el cariño a sus amigos, etc. En la escuela, los niños reflejan los conflictos raciales y el encuentro de dos culturas, la capital provinciana y las comunidades. Alrededor del pueblo se lucha por la subsistencia, que se ve reflejada por el asalto al estanco de sal que realizan las chicheras, comandadas por doña Felipa. Ernesto nos presenta a sus compañeros y a una demente llamada Marcelina. En la última parte se narra la epidemia del tifus, que se origina entre los colonos y la cual amenaza con expandirse hasta la ciudad.
Ernesto recibe una carta de su padre que dice que vaya a vivir con su tío, y el padre director le ordena abandonar Abancay e ir a la hacienda del viejo. Todas las sangres. Su narración más extensa. En ella, el autor intenta retratar la totalidad social del país con sus diversas escalas y jerarquías, sus anhelos y frustraciones. A diferencia de la unánime aprobación que mereció Los ríos profundos, su obra anterior, Todas las sangres, fue duramente criticada. Los comentarios de quienes afirmaban que su descripción de la vida en los Andes no se ajustaba a la realidad lo ofendieron profundamente, tan fuerte que Arguedas decidió que ya no quería seguir viviendo. Sabios sociólogos y una economista comentaron que el libro Todas las sangres era negativo para el país, lo que ocasionó que Arguedas comentara lo siguiente: ya no tengo nada que hacer en este mundo, mis fuerzas han declinado, creo que irremediablemente, pero este comentario de Arguedas no era solo por la crítica del libro en aquel momento, sino que él atravesaba problemas maritales con su esposa, Celia Bustamante, ya que había llegado su matrimonio a su fin, después de 25 años. En su último libro, El zorro de arriba y el zorro de abajo, dejó notar esa depresión que ya nada podía aliviar. Allí decía: escribo estas páginas porque se me ha dicho hasta la saciedad que si logro escribir recuperaré la sanidad, pero como no he podido escribir sobre los temas elegidos, voy a escribir sobre el único que me atrae, esto de cómo no puedo matarme y cómo ahora me devano los sesos buscando una manera de liquidarme con decencia, molestando lo menos posible a quienes lamentarán mi desaparición. Obsesionado con la idea de la muerte, ya nada parecía poder retenerlo en este mundo, pero aún en ese estado no dejaba de preocuparle el legado que dejaba a las futuras generaciones, anhelando que ellas continúen su labor de difusión y conservación de la cultura andina, que había sido finalmente la verdadera razón de su existencia. El día en que se iba a matar, José María Arguedas se encerró en el baño de la Universidad Agraria y unos segundos se quedó esperando que todos sus recuerdos desfilaran por su mente. Parado ante un espejo para no fallar en el tiro, el escritor se llevó un revólver a la sien. Se había disparado con un revólver calibre 22, la bala que lo internó de inmediato en el mundo de las sombras. Obsesionado como estaba con la idea de la muerte, el escritor planificó su suicidio hasta el último detalle. Al momento de dispararse, llevaba consigo una extensa carta al rector y los estudiantes de la Universidad Agraria. En ella, entre otras cosas, indicaba quiénes debían pronunciar los discursos en el cementerio y hacían un pedido a sus amigos músicos para que lo despidieran tocando la triste música yacuchana, que siempre fue su preferida. Al llegar al cementerio, también a petición del difunto, el profesor Alberto Escobar dio lectura a un texto redactado por el difunto que llevaba por título Último Diario. En estas líneas, José María Arguedas se aleja físicamente del mundo con estas sentidas palabras: despidan en mí un tiempo del Perú. He sido feliz en mis llantos y lanzazos, porque fueron por el Perú. He sido feliz con mis insuficiencias, porque sentí el Perú en quechua y en aymara, en castellano. Despidan en mí a un tiempo del Perú, cuyas raíces estarán siempre chupando junco de la tierra para alimentar a los que viven en nuestra patria, a la que cualquier hombre no engrilletado y embrutecido por el egoísmo pueda vivir feliz todas las patrias. Para culminar con la sesión, mencionaré que la originalidad y grandeza de Arguedas radica en haber convertido sus obras en la revelación de un mundo que hasta entonces había permanecido ignorado
o mitificado en las letras peruanas. Arguedas se asume como intérprete de este mundo y es a partir de esta afirmación que lanza una propuesta de carácter cultural con implicancias económicas, sociales, políticas y religiosas. Su propuesta constituye un modelo alternativo al de la cultura occidental. Está fundada en valores extraídos del mundo andino, la comunión con la naturaleza, el amor al trabajo, la solidaridad y la justicia. Este descubrimiento o propuesta se va dando en progresivos niveles de ampliación a fin de sistematizar la apreciación y valoración de quien fue tanto el orgullo de Arguedas, el indio. Datos importantes acerca de José María Arguedas. Él pertenece a la época contemporánea, a la corriente o movimiento literario indigenismo. El género literario al que pertenece es el narrativo. Los apelativos o seudónimos son el hombre, el escritor etnólogo, el escritor antropológico y el Cuto Arguedas. Esos son los apelativos con los que se les conoce. Bueno, estudiantes, nos vemos hasta la siguiente sesión.